Buenos días, licenciada. Es Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta sería, señor presidente, ¿qué posición va a tomar su gobierno ante la decisión de un juez que emitió y resolvió medidas cautelares para frenar la venta de Banamex, de Citibanamex, por oceanografía? Hay que recordar que en el 2014 se destapó un evento de gran corrupción en que la empresa Oceanografía pidió $585 millones a Citibanamex y se los dieron, pero puso como garantía pusieron como garantía las facturas que estaban mal, estaban alteradas, que no eran ciertas, de Pemex, y de esas facturas se les dieron, por esas facturas les dieron como garantía 585 millones y solo amparaban 185 millones, o sea, un fraude de $400 millones. Este fraude orquestado, pues el principal afectado no fue el banco, pero también Pemex, o sea, fue un daño colateral a Pemex, al erario, porque esta empresa Oceanografía ya había sido acusada desde el 2005-2006 por la Auditoría Superior de la Federación y fue multada por 24 millones porque alteraban los costos a Pemex. Entonces esto afectó a Pemex, y esto todavía no se resuelve. Ellos están demandando 5,000 y tantos millones de dólares para que se resuelva este caso, y pues Citibanamex dice que no es cierto, pero esto podría retrasar la venta del banco y sería una piedra en el zapato para la venta. Y hay que recordar que pues quienes estaban cuando sucedió esto, le costó la chamba al director de ese entonces, de general de Citibanamex, era Javier Arrigunaga. Pues no se aclaró bien cómo estuvo esa posición, y hubo varias gentes que estuvieron inmersas en ese fraude, y pues Oceanografía era la empresa consentida de Fox, del gobierno de Fox, del gobierno de Calderón. Tuvo una expansión muy grande. Esa sería mi primera pregunta. Sí, nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos importa, nos interesa. Por eso, en lo que podamos ayudar, con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendientes, y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales. Todo esto que estás planteando es cierto. Hay estos litigios que tienen que ver con Oceanografía, que era una empresa, en efecto, predilecta durante el gobierno de Fox y de Calderón. Les entregaron muchísimos contratos por asignación directa,
y tenían también apoyo de la Secretaría de Hacienda. Y se llevó a cabo esa operación a la que mencionas, de unos créditos y falsificación de facturas, un litigio de corrupción en la cúpula, como era antes. A ver si no está por ahí en mi libro La salida, lo que recibieron los de Oceanografía de contratos durante el gobierno de Fox y de Calderón. Todo esto para los jóvenes, porque deben de saber de dónde venimos, ¿no? Estamos saliendo del pantano, del fango, de la política neoliberal o de pillaje. Ya como complemento, el dueño de Oceanografía regalaba relojes, ya lo dije una vez aquí, de $1 millón. Un reloj, primo hermano, de $1 millón, más de 20 millones de pesos. Un reloj. Mandaba a hacer series especiales cuando los 200 años de la independencia, una serie conmemorativa a una fábrica de relojes de las más famosas, salía hasta en las revistas de artículos de lujo, cuando la frivolidad predominaba. Fíjense que hasta eso hemos cambiado, afortunadamente, porque ahora hay más mesura. Antes eso era como algo normal, el mostrar, ¿no?, los lujos, las extravagancias. Bueno, desde el mismo gobierno, comprar un avión que no lo tenía ni Obama, pero así era la élite. En ese entonces México era de las ciudades, la capital, la Ciudad de México, capital de nuestra República, en donde más se vendían artículos de lujo en el mundo. Derroche, era la élite de la extravagancia. Todo eso sucedía. Y ahora que se da esta situación, pues ahí vuelven, ¿no?, con los jueces y la misma trampa, los mismos procedimientos, ¿no? Sin embargo, ya no funciona eso. Y a nosotros nos importa mucho lo de la venta de Banamex por algunas razones. Y pensamos que se puede llevar a cabo una compraventa ejemplar, de manera muy respetuosa, aunque son los del banco los que van a licitar,
pero en lo que tenga que ver con Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y algunas recomendaciones de parte nuestra, nos gustaría, por ejemplo, que se mexicanizara. Ese es un punto. Que se mexicanizara, es decir, que los dueños fuesen socios mayoritarios mexicanos. Eso es algo que nos gustaría. Lo segundo es que quienes compren tengan solvencia económica para respaldar a los clientes de Banamex, los actuales clientes y los futuros. Lo tercero es que no tengan adeudos fiscales con el SAT. Punto 4, aprovechando tu pregunta, es de que paguen los impuestos a México, a la hacienda pública, que no pase lo que sucedió cuando vendieron Banamex, que los que vendieron no pagaron ni un centavo de impuestos. Eso no, tienen que pagar los impuestos. Y el punto 5 es que queremos que el Fondo Cultural Artístico de Banamex sea para el disfrute y en beneficio de los mexicanos, para exposiciones, museos, donde puedan los mexicanos conocer las obras que tiene el fondo. No queremos que ese fondo se vaya al extranjero, ni que quede como un fondo privado. Aquí en el Palacio, los grandes pintores de México, sobre todo Diego Rivera, pero lo hizo Orozco y lo hizo Siqueiros, pintaron para el pueblo. El muralismo es para que todos podamos apreciar el arte, disfrutar el arte. Esa es la diferencia de la pintura mural con relación a la pintura de caballete. No es para que en las casas donde vive la gente con más recursos pues tengan obras, ¿no?, de los grandes artistas que nunca las ve el pueblo. El muralismo es para todos, por eso son grandes los muralistas mexicanos, muy grandes. Entonces, bajo esas condiciones, no sé si encontraste, a ver, ahí está. Sí. La imagen fiel del dispendio y la corrupción de los gobiernos de Fox y Calderón
está representada por el caso poco y mal esclarecido de la empresa Oceanografía, a la que haces referencia, y de su socio mayoritario, Amado Yáñez Osuna. Esta compañía, apoyada por políticos encumbrados y funcionarios corruptos de Petróleos Mexicanos, recibió contratos de obras y servicios con ganancias estratosféricas. Su periodo de auge coincide con los 12 años de los gobiernos de un partido. En estos 2 sexenios, Oceanografía ganó, entre comillas, alrededor de 160 licitaciones, contratos, que le dieron ingresos por cerca de 3,000 millones de dólares. Su caída se produjo a partir de 2014, cuando Banamex Citibank acusó a la empresa y a sus directivos de un fraude de 580 millones de dólares por falsificación de facturas y otros documentos. O sea, tú estás bien informado. Actualmente, el señor Yáñez permanece en la cárcel y uno de sus socios, Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda Gil Díaz, se encuentra prófugo cuando se escribió este libro. Cabe la pregunta, ¿cómo es que con tantas influencias, en este caso, sí se aplicó la ley? O sea, sí metieron a la cárcel a Yáñez. La respuesta es que los de Banamex Citibank, Citigroup, tienen más poder, más influencias y más agarraderas. Se equivocaron los de Oceanografía, de cliente. Los de muy arriba no se dejan robar con facilidad. Yáñez se distinguía por sus excentricidades y privilegios: aviones privados, equipos de fútbol, yates, autos de lujo. A ver, los jóvenes, ¿saben que hay personajes de la élite de México que tienen yates que cuestan 250 millones de dólares? 250 millones de dólares. ¿Cuánto es esto en pesos? Ayúdenme. 5,000 millones de pesos. Un yate de 5,000 millones de pesos. A ese nivel se llegó durante el periodo neoliberal. Me cuentan que cuando un yate de estos arriba a un puerto en el Mar del Norte, porque esos yates ni siquiera navegan en el Golfo de México ni en el Caribe, sino allá, en el Mar del Norte, los pobladores de ese puerto llegan todos al muelle a apreciar el yate mexicano. Yates, autos de lujo,
fiestas en Miami y otras extravagancias. Es interesante saber que según testimonios de quienes lo conocen, su gran pasión son los relojes de alta gama. Mientras escribía este texto, me encontré con un libro de la exclusiva marca suiza Piaget, publicado en 2012, con referencia a la colección Royal Oak, en la cual la empresa relojera habla de su filosofía corporativa, su historia y de las celebridades internacionales del deporte, el espectáculo y el arte, así como de los clientes súper exclusivos de la firma, entre los que figuran personajes árabes y personajes poderosos. En una sección especial de la revista aparece Amado Llanes Osuna como comprador distinguido. Ya. Bueno, este personaje que sale posando en la revista junto a figuras internacionales, pues nada más es también para ver cómo hemos logrado que esto ya no se presente así, porque es un insulto, más cuando el dinero tiene una procedencia no tan limpia, porque el que tiene dinero y lo ha hecho con esfuerzo y trabajo y de conformidad con la ley, quien tiene un patrimonio merece respeto. Yo no estoy en contra, siempre lo he dicho, de el que invierte, el que crea empleos, en contra del empresario. No todo el que tiene es malvado. Yo estoy en contra de la riqueza mala vida, porque eso es lo que ha llevado a la ruina al país. El que unos cuantos, por influencia, le quiten a la mayoría de los mexicanos su derecho al bienestar, a la felicidad. Ese es el fondo. Bueno, pues es cosa de imaginar. Pidió que se fabricaran 100 relojes especialmente diseñados por él, con el logotipo y los colores corporativos de la empresa en la parte posterior, para celebrar el 40 aniversario de sonografía. Se comenta en la revista de lo que pagó el empresario por una firma tan famosa como Piaget, se le fabricara una edición especial de estos relojes. Estos relojes no se encargaron para su venta, sino para que el señor los regalara a clientes, amigos y políticos. Poca gente sabe que posteriormente el señor Yáñez mandó a fabricar con la misma empresa suiza otra edición especial a la que llamó Osa Goliat, nombre con el que bautizó a uno de sus grandes barcos de su flota petrolera. En esa ocasión fue una serie de relojes de oro muy limitada que finalmente no terminó de pagar. La empresa relojera tuvo que sacarlos a la venta con otro nombre para no incurrir en pérdida. En resumen, el señor Yáñez es conocido por adquirir relojes
de esta marca con precios de más de $1 millón cada uno. Sí, leyó usted bien, $1 millón por reloj. Eso es. Entonces, si queremos pues que no haya obstáculos legaloides, o sí trampas, ¿no?, para impedir que se lleve a cabo la operación del banco. ¿Te parece bien? ¿No sería posible que el patrimonio cultural, pero los inmuebles de Citibanamex pudieran pasar al Estado mexicano? Sí, tenemos que ver exactamente. Hacienda tiene que ver cuánto estiman del valor total del banco que cuestan estos bienes, para que de esta manera se haga el planteamiento, pero con el propósito de llegar a acuerdos. Lo primero pues es, repito, ¿no?, que se mexicanice. Hay forma de hacerlo, hay gente que podría reunir recursos. Y he estado recibiendo comentarios a favor de que quede en manos de mexicanos. Eso sería muy bueno. La otra cosa que se plantea es que no haya concentración, porque ya de por sí es bastante la concentración, sobre todo, con todo respeto, y repito, no soy chauvinista, y nosotros no queremos cerrar al país, no estamos en contra de los extranjeros, pero no es posible que las utilidades no se reinviertan en México, las utilidades de los bancos, sino se van a los lugares donde están las sedes, las matrices de esos bancos. Entonces queremos por eso que sean mexicanos, porque aunque algunos no se han portado bien y tengamos diferencias con ellos, y lo saben, pues es de dominio público, pues están aquí y están invirtiendo. Y antes se pasaban de la raya porque se los permitían. Entonces ahora son nuevas reglas y la mayoría, yo diría que casi todos, algunos, por ejemplo, con esto de la reforma energética, ahí están queriendo mantener privilegios, ¿no?, que ya no se pueden sostener, que son abusos que se los permitieron antes porque ellos mandaban, eran como los dueños de México, porque no había una democracia auténtica, ellos ponían a los gobernantes. Todavía sigue pasando en algunos lugares, pero ya estamos en una etapa nueva.
la mayoría de los empresarios, de los inversionistas ya saben cuáles son las reglas, hay que pagar los impuestos, nada de privilegios fiscales, nada de condonaciones, nada de contratos abusivos, leoninos, buenos para ellos y malos para la nación. Entonces, ya son otras reglas. Entonces, que la banca esta de consumo quede en manos de mexicanos sería muy bueno. Lo otro, pues, que tengan solvencia para darle seguridad a los clientes. Lo que hablábamos de los pagos de impuestos y lo del patrimonio cultural. Ojalá y se pueda que el Estado mexicano conserve el Palacio de Iturbide y la Casa de Montejo en Mérida, ¿no? Sí, todo eso hay que analizarlo, hay que verlo. Cuando el FOBAPROA hicieron barbaridad y media, mejor dicho, saquearon con el rescate de los bancos, obras de arte de los muralistas que también hacían pintura de caballete, pues para tener ingresos. Prácticamente las regalaron en todo el trafique que hubo cuando lo del FOBAPROA, con los rescates, las obras de arte. Ahora vamos a estar muy pendientes de todo eso. Muchas gracias.